Capítulo 21. 8 trigramas de Indra y Asura. A primera hora de la mañana siguiente, la primera luz pálida del amanecer se filtró a través de las cortinas de la habitación de Evan Camillo. Se vistió con la túnica estándar gris carbón de la academia, revisó su bolsa médica y realizó un único sello de mano fluido. Con un puff amortiguado, un clon de sombra apareció a su lado. Según los protocolos específicos establecidos por el tercer Hokage, los clones independientes de Evan debían adoptar una personalidad civil ninja para evitar llamar la atención sobre su verdadera edad y estatus. Evan miró al clon, que se mantenía de pie con una disposición inquietante y vacía. «Recuerda», dijo Evan, deteniéndose para recordar los archivos específicos que Hiruzen le había enviado. «Tu identidad es Yukase Kaori. Si alguno del personal senior del hospital pregunta por tu historial, fuiste un médico de campo reasignado desde la división logística Ambu debido a una lesión menor en la vía de chakra». El clon de sombra asintió mecánicamente. Sin decir palabra, ajustó su protector frontal y desapareció por la ventana, dirigiéndose directamente hacia el hospital de Konoha. Era una herramienta perfecta. Sin ego, sin fatiga y sin vacilaciones ante las heridas más horribles. En cuanto al clon encargado anteriormente de cazar en el bosque, Evan había retirado oficialmente esa misión. Se había dado cuenta de que las bestias ordinarias daban rendimientos decrecientes. La mayoría de la fauna local había sido eliminada o simplemente ya no proporcionaba los puntos de espíritu o constitución necesarios para alimentar su nivel actual de crecimiento. Poco después, Evan llegó a la academia. El edificio vibraba con la energía nerviosa de 30 estudiantes de élite. Recorría el pasillo con una confianza tranquila que atraía las miradas de los alumnos mayores, hasta llegar finalmente a la puerta de la clase A. Echó un vistazo rápido a la sala. En la última fila, cerca de una ventana que daba al campo de entrenamiento, estaba sentada una figura pequeña de pelo corto y oscuro y mirada lavanda. Hinata Hyuga dibujaba patrones en su escritorio, con cara de aislamiento hasta que lo vio entrar. «Buenos días, Hinata». Evan se acercó y se sentó justo al lado de ella. El escritorio estaba técnicamente pensado para dos, y su cercanía le hizo sonrojar de repente las mejillas. Buenos días, Evan». Hinata ofreció una pequeña sonrisa tímida. La tensión visible en sus hombros se disipó al instante. Para ella, esta aula era un campo de batalla de expectativas, pero con Evan a su lado, se sentía como un santuario. La presencia de Evan no pasó desapercibida. Su actitud calmada, combinada con los rasgos afilados y refinados de su creciente cuerpo sabio, le convertían en un imán para las chicas de la sala. Los susurros comenzaron a estallar como un zumbido de baja frecuencia. «Él es el que fue de las puertas ayer, ¿cómo se llama?», susurró una chica. «No lo sé, pero parece tan maduro». «Mírale los ojos», respondió otra, inclinándose sobre su escritorio para tener mejor vista. «Ni te molestes», bromeó una tercera chica, aunque tenía los ojos muy abiertos. «Alguien tan guapo está claramente destinado a grandes cosas. Quizá es un heredero secreto de clan». Evan ignoró el murmullo, pero una voz alegre y repentina rompió su concentración. «Hola. Me llamo Yamanaka Ino. Encantado de conocerte». Alzó la vista y vio a una chica rubia de ojos brillantes inclinada sobre el asiento frente a él. Incluso a esa edad, Ino poseía una confianza magnética y bulliciosa. Era el motor social de la clase, su personalidad tan llamativa como el pelo platino que llevaba recogido en una coleta alta. «Hola. Soy Evan Camillo». Detrás de Ino, el resto del legendario trío ya estaba asentado. Nara Shikamaru estaba desplomado sobre su escritorio, con la mejilla apoyada en la madera mientras observaba una nube pasar. Akimichi Choji se sentó a su lado, el crujido rítmico de las patatas fritas proporcionando una banda sonora constante a la mañana. Nada de comer en clase, Choji», dijo Evan instintivamente. Su formación médica le hacía sensible al sonido de picar constantemente en un entorno de aprendizaje estéril. Shikamaru levantó la cabeza, con una expresión de profundo aburrimiento en el rostro. «¿Qué problema? Incluso el chico nuevo es muy estricto con las normas». Choji, sin embargo, parpadeó ante el tono autoritario de Evan y tragó el bocado de patatas, cerrando la bolsa con una sonrisa tímida. «Perdona. Me da hambre cuando estoy nervioso». Nara Shikamaru, se presentó el genio perezoso con un gesto de desdén a medias. «Y el tipo con las fichas es Choji. Simplemente ignóranos. Solo estamos aquí para pasar el rato». Evan asintió educadamente. Notó que Ino ya estaba metiendo a Hinata en una conversación. Como parte de los prestigiosos círculos del clan, Ino era una de las pocas personas que podía navegar con facilidad las frías barreras sociales de los Hyuga.
Los murmullos en la sala se agudizaron de repente en un silencio. La puerta se deslizó y entró Sasuke Uchiha. Caminaba con una gracia calculada, los ojos fijos al frente, ignorando las decenas de miradas que le seguían. Incluso Evan tenía que admitir que el aura de Sasuke era impresionante. Llevaba el orgullo de Uchiha como un peso físico. Momentos después, la puerta se abrió de golpe. Apartaos. El futuro Hokage ha llegado. Naruto Uzumaki entró de golpe, su chaqueta naranja chocando violentamente con la atmósfera refinada de la sala. Escaneó los asientos, sus ojos se iluminaron al ver a Evan. Naruto, por una vez llegas puntual, comentó Evan mientras el chico rubio se apresuraba hacia un asiento vacío. Te dije que lo lograría. Gritó Naruto, inflando el pecho. Cruzó la mirada con Sasuke y frunció el ceño de inmediato. ¿Qué miras, élite apestosa? Sasuke ni siquiera giró la cabeza. HMPH. El perdedor está haciendo ruido otra vez. Evan observaba a los dos, percibiendo la fricción invisible entre sus espíritus. Indra y Asura, pensó. El ciclo eterno de voluntades enfrentadas. Uno impulsado por una fría necesidad de reconocimiento a través del poder, el otro por un ardiente deseo de reconocimiento a través de lazos. Sonó la campana del colegio, un tintineo metálico agudo que señalaba el inicio de sus vidas como shinobi. Un hombre con la nariz marcada y una expresión amable, aunque algo aterrorizada, se acercó al atril. Iruka Umi respiró hondo. Era la primera vez que lideraba la élite, y la enorme presión política en la sala con los herederos de los Uchiha, Hyuga, Nara y Akimichi en un mismo lugar era suficiente para hacerle sudar las palmas. Muy bien, tranquilos todos, dijo Iruka, forzando una sonrisa rígida. Empezaremos con presentaciones. Dinos tu nombre y tu sueño para el futuro. Uno a uno, los estudiantes se levantaron. Cuando llegó el turno de Evan, fue breve. Me llamo Evan Kamiyo. Estoy aquí para dominar las artes de la sanación y la protección. Mi objetivo es asegurar que las vidas de los habitantes de esta aldea no se desperdicien. Se sentó rápidamente, sintiendo la mirada escrutadora de Shikamaru y los ojos curiosos de Ino. Finalmente, Sasuke se levantó. La sala quedó en silencio absoluto. Me llamo Sasuke Uchiha. Mi objetivo es convertirme en un ninja más fuerte que mi hermano y restaurar la gloria del clan Uchiha. No me interesan los sueños, solo los resultados. La frialdad en su voz hizo que los estudiantes civiles se estremecieran. Entonces, llegó el turno de Naruto. Naruto golpeó con ambas manos su escritorio y saltó a la silla. Me llamo Uzumaki Naruto. Créelo. Mi sueño es convertirme en Hokage y que todo el pueblo me reconozca por fin. Algunos estudiantes se rieron entre dientes. Alguien al fondo susurró. ¿El último de los últimos quiere ser Hokage? Déjame en paz. El rostro de Naruto se ensombreció por una fracción de segundo, su valentía vacilando bajo el peso del ridículo colectivo. Pero antes de que Iruka pudiera intervenir, una voz calmada interrumpió la risa. Confío en ti, dijo Evan en voz baja. El aula volvió a quedarse en silencio. Naruto se quedó paralizado, sus ojos azules se abrieron de par en par mientras miraba a Evan. La burla se desvaneció, reemplazada por una extraña y pesada atmósfera de respeto. Naruto ofreció una sonrisa tan brillante que parecía iluminar la habitación. Evan se recostó en la silla. Sabía que el camino para Naruto y para él mismo estaría empedrado de espinas. Pero al comenzar la primera lección, sintió que los puntos de su sistema empezaban a subir. La academia no era solo una escuela, era su nuevo terreno de casa. Capítulo 22. La resolución de Evan Kamiyo. Un pueblo sin sucesor. El silencio en el aula era tan denso que parecía tangible. Naruto Uzumaki se quedó paralizado tras su escritorio, con la respiración entrecortada. Miró a Evan con lágrimas acumulándose en sus brillantes ojos azules, gotas grandes y calientes que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Por primera vez en su vida, sintió calor en el pecho. Era un calor abrasador y radiante que casi dolía porque era tan desconocido. Entre todos en esta clase, entre los profesores que le miraban con lástima, los aldeanos que cruzaban la calle para evitarle, y las miradas frías y punzantes a las que se había acostumbrado desde que podía andar, por fin había una persona que realmente creía en él. Solo Evan. Naruto apretó los puños bajo el escritorio, los nudillos se le pusieron blancos. Al ver esa expresión cruda y vulnerable, Evan tomó silenciosamente una decisión propia. Si Naruto quería convertirse en Hokage, si ese sueño imposible era lo único que impedía que el espíritu del chico fuera aplastado por el odio colectivo de la aldea, entonces Evan se aseguraría de que llegara a ese trono. Abriría el camino con los cuerpos de enemigos si fuera necesario.
Te reconozco, dijo Evan con calma, su voz firme pero firme, cortando el aire estancado de la habitación. Y algún día, Naruto, toda la aldea también te reconocerá. Sus ojos se verán obligados a ver al hombre en que te has convertido. El aula pareció congelarse en el tiempo. Las sonrisas burlonas de los estudiantes civiles vacilaron, sustituidas por una tensión confusa y torpe. Entonces, Hinata Hyuga habló. Su voz era baja, un susurro comparado con el caos de la habitación, pero se mantuvo junto a Evan sin la menor vacilación. Naruto-kun, si Evan-kun cree en ti, entonces yo también creo en ti, dijo Hinata. Sus ojos lavanda estaban fijos en su escritorio, su rostro sonrojado, pero sus palabras llevaban el peso antiguo y obstinado de la línea de sangre Hyuga. La cabeza de Naruto se alzó de golpe, sus ojos temblando mientras esas lágrimas finalmente se escapaban, abriendo camino entre las marcas de bigotes en sus mejillas. No encontraba palabras. Tenía la garganta demasiado apretada, el corazón demasiado lleno. No es solo un sueño, continuó Evan, recostándose ligeramente en la silla. Naruto, si quieres ser Hokage, serás Hokage. Me aseguraré de que tu salud y tu fuerza nunca te fallen en ese camino. Durante un largo latido, nadie habló. Los niños miraron a Evan incrédulos. No esperaban esto ni una doble recomendación al niño demonio por parte de los dos mejores alumnos de la clase. La jerarquía social de la academia, normalmente dictada por los susurros de los adultos, estaba siendo reescrita por un niño de 5 años con una túnica de carbón. Y las ondas no se detuvieron ahí. Shikamaru Nara, que había estado observando la escena con la barbilla apoyada en la palma, se enderezó en su asiento y soltó un largo suspiro de impotencia. Uf, qué problema, murmuró, aunque sus ojos eran agudos. Pero supongo que seguir a la multitud es aún más pesado. Si Evan apuesta por el bocón, probablemente haya una razón. Ino y Choji susurraban entre sí. La alianza Ino-Shikacho era un ser vivo, y si la mente del grupo mostraba interés, el corazón y el alma seguían. Choji, a mitad de tentempié, detuvo su masticar y levantó un pulgar manchado de grasa hacia Naruto. Come más, Naruto. Necesitarás mucha fuerza para ser el jefe. Gritó Choji, ofreciéndole un trozo de cecina. Sasuke Uchiha resopló en voz baja, girando la cara hacia la ventana para ocultar su expresión. Sus ojos oscuros se detuvieron en Naruto y llevan medio segundo más de lo que pretendía un destello de algo que no era exactamente odio, sino una curiosidad profunda y ardiente. Iruka Umino tragó saliva con fuerza, la mano temblando mientras sostenía su portapapeles de asistencia. Había enseñado a niños durante años, pero nunca había visto una dinámica de clase cambiar tan violentamente por las palabras de un solo niño. Hoy no se enseñaba la voluntad de fuego. Se estaba demostrando. Clase, dijo Iruka con cuidado, frotándose la sien para calmar un dolor de cabeza que se avecinaba, por favor, sigamos. Presentaos uno por uno. Evan se levantó sin que se lo pidiera, sus movimientos fluidos y eficientes. Me llamo Evan Kamiyo, dijo con calma. Mi sueño es convertirme en el ninja más fuerte del mundo no por la gloria, sino para ser lo suficientemente fuerte como para proteger a las personas que me importan de los engranajes del destino. Hubo una pausa mientras escaneaba la sala, su mirada posándose brevemente en el sonrojado Hinata y en el radiante Naruto. Si se me permite añadir, continuó, con un raro brillo travieso en sus ojos, ya que planeo ser el más fuerte, también me gustaría casarme con algunas esposas algún día. Un hombre necesita una casa grande para mantener su corazón anclado. El aula explotó. La cara de Hinata se puso instantáneamente de un tono carmesí tan profundo que parecía que podría explotar de verdad. Ino jadeó, con los ojos azules muy abiertos, mientras las chicas civiles empezaban a susurrar furiosamente sobre audacia y confianza. Iruka casi se le caen los papeles, su rostro se puso de un tono rojo igual. Unas cuantas esposas. Tienes 6 años. Este niño es peligroso. Siéntate. Siéntate. Siguiente estudiante. Evan volvió a su asiento, tranquilo como un estanque en invierno, mientras Naruto se reía tanto que casi se cae de la silla. La oficina del Hokage. Muy por encima de las bulliciosas calles, Sarutobi Hiruzen observaba todo a través de su bola de cristal, el humo de su pipa flotando a la luz de la tarde. La ceremonia de apertura de la academia transcurría con normalidad, pero normalmente no lo hacía. Naruto Uzumaki el Jinchuriki, el chico que llevaba el mayor trauma de la aldea había sido reconocido. Apoyado. Públicamente. Y Evan Kamiyo estaba en el centro absoluto de ese turno. Hiruzen exhaló una larga nube gris de humo. Esta generación, es diferente, susurró.
El sueño de Naruto había sido reconocido abiertamente por primera vez por sus compañeros, no por lástima, sino por un extraño y creciente respeto. Y la presencia de Evan, sus palabras audaces, casi arrogantes, había aliviado una culpa que había pesado en el corazón del viejo Hokage durante años. Le había prometido a Minato cuidar del chico, y no había logrado detener la frialdad del pueblo. Pero ahora, un par estaba haciendo lo que el Hokage no podía. Te fallé, Minato, murmuró Hiruzen suavemente a la habitación vacía. Pero quizá aún no sea demasiado tarde para tu hijo. Los herederos Ino Shikacho ya empezaban a caer en cariño con el chico. La heredera Hyuga miraba a Evan con una devoción que podía salvar la brecha entre sus clanes. Por primera vez desde la rebelión de las 9 colas, el tejido social del pueblo se sentía equilibrado. Sin embargo, la mirada de Hiruzen se oscureció mientras sus pensamientos se dirigían hacia la comisaría del distrito Uchiha. El problema Uchiha seguía siendo una herida supurante. El trágico suicidio de Shisui solo había retrasado la inevitable explosión. La contradicción entre el consejo de la aldea y la manada Uchiha seguía existiendo y crecía como un cáncer. Mantener el equilibrio, murmuró Hiruzen, sintiendo el peso de sus años. Eso es todo lo que un viejo como yo puede hacer ahora. Una sutil ondulación de chakra recorrió el aire detrás de él. Una figura con una máscara de porcelana con cara de animal estaba arrodillada en silencio en las sombras, un leve rastro de sangre fresca visible en su chaleco antibalas. Es la comadreja, dijo Hiruzen, sin necesidad de girarse. Sí, Lord Hokage, respondió con calma y hueco. La misión se completó según la orden. La fuente de inteligencia ha sido eliminada. La fuga está tapada. El ninja enmascarado se quitó la máscara, revelando el rostro cansado y marcado por lágrimas de Itachi Uchiha. Parecía un fantasma que había olvidado cómo atormentar. Disculpa la demora, dijo Itachi con calma. El objetivo era más resistente de lo que sugerían los informes. Hiruzen estudió al chico. Tan joven. Tan sereno. Ya cargando con una carga que habría roto a un hombre adulto. Lo has hecho bien, Itachi, dijo Hiruzen al fin, suavizando la voz con un atisbo de lástima. Descansa por ahora. Pasa tiempo con tu hermano. Hoy empezó en la academia. Los ojos de Itachi se suavizaron por una fracción de segundo al mencionar a Sasuke. Se inclinó y desapareció en un remolino de hojas. Hiruzen miró el espacio vacío donde había estado el prodigio. Kakashi, Itachi, Evan, entre la generación más joven, aparte del veterano Kakashi, Itachi era el candidato más adecuado para heredar la voluntad de fuego y liderar la aldea. Y sin embargo Hiruzen suspiró, golpeando su pipa contra el escritorio de madera. ¿Por qué tenía que ser un Uchiha? El pueblo estaba perdiendo sus mejores talentos debido a conflictos internos. El equilibrio era frágil, y el futuro no tenía un sucesor claro e intacto. Su mirada volvió a la bola de cristal. Evan Kamiyo estaba sentado en su escritorio, con la mirada aguda e inescrutable mientras observaba a Iruka Sensei comenzar la primera clase sobre teoría del chakra. Evan Kamiyo, murmuró el tercer Hokage, entrecerrando los ojos. ¿Qué camino elegirás, cuando el pueblo realmente necesita que seas algo más que un médico? Capítulo 23. Yamanaka Kaichi. La pequeña chaqueta acolchada tiene fugas. ¿Cuál es la cualidad más importante de un ninja? Para un novato, es la fuerza la garantía física del éxito de una misión. Para el cínico, es la inteligencia la estrategia que garantiza la supervivencia cuando las hojas son igual de afiladas. Sin embargo, durante la primera semana de la academia, el tercer Hokage dio una respuesta diferente a través de Iruka. La cualidad más vital es la lealtad. Iruka pasó 7 días actuando como bardo del estado. Relató la voluntad de fuego y las leyendas de Sarutobi Hiruzen con un detalle exhaustivo. Se distribuyeron extensas biografías a cada niño. Para los estudiantes civiles, esta adoctrinación era absoluta, convirtiendo su admiración en un punto álgido de adoración de ídolos. Sin embargo, Evan Kamiyo encontró la presión psicológica insoportable. Con su atributo de nivel élite espíritu, la glorificación repetitiva se sentía como una tortura mental. Pasaba la mayor parte de las clases dormido, confiando en que Hinata actuara como su centinela. Evan-kun, despierta. La voz suave de Hinata finalmente lo sacó de un sueño profundo y torcido. Se frotó los ojos, viendo a Hinata e Ino de pie sobre él como guardianes protectores. Para la segunda semana, el panorama social cambió. Ino Yamanaka abandonó la tradicional disposición de asientos Ino Shikacho para sentarse justo al lado de Evan. Esta jugada estratégica convirtió a Evan en el blanco de los celos de todos los chicos en la sala. Al mediodía, el aula se convirtió en un comedor competitivo.
Bajo el cuidado meticuloso de Hinata, Evan disfrutaba cada día de un bento de varios niveles. Verle comer la comida de Hinata con tanta satisfacción encendió un fuego feroz en Ino. Si pudiera prepararle la comida yo misma, no perdería contra un Hyuga. Pensó Ino. Esa tarde, no se quedó a jugar. Corrió a casa a la floristería Yamanaka con un propósito decidido. Mamá. Quiero aprender a cocinar. Gritó Ino al irrumpir por la puerta. Su madre, Yamanaka Kaichi, se quedó atónita. Su hija era la princesita de la familia, nunca interesada en las tareas domésticas. Kaichi, una mujer amable con una intuición aguda, comprendió inmediatamente por qué. Tras un momento de duda, llevó a Ino a la cocina. El proceso fue mucho más difícil de lo que la joven esperaba. Al atardecer, la sartén estaba llena con una sustancia negra no identificada. Ino, quizá deberías quedarte con arreglos florales, sugirió Kaichi con suavidad. Pero Ino apretó los dientes, sus ojos azules brillando con determinación. No me rendiré. Tengo que preparar un plato para Evan. Declaró Ino. Kaichi sonrió. Su pequeña chaqueta acolchada de hija por fin estaba dejando caer su corazón a otra persona. Pasó la noche guiando pacientemente las manos de Ino. Durante la cena, el jefe de inteligencia, Yamanaka Inoichi, miró la comida ligeramente salada y demasiado cocinada con una expresión complicada. Cuando supo que Ino lo había hecho, comió cada bocado con un orgullo exagerado, sin ser consciente de la rivalidad que había detrás. Esa noche, Kaichi observó a su hija dormida. No le había contado a su marido la verdadera razón de la pasión de Ino, pero memorizó un nombre. Evan Camillo. La próxima vez, murmuró, tendré que ver qué clase de chico ha convertido a mi hija en chef de la noche a la mañana. Capítulo 24. Diferentes caminos ninja, diferentes opciones. El tiempo pasó con el ritmo tranquilo e implacable de un reloj de arena que cae, y en un abrir y cerrar de ojos, llegó un año nuevo. La nieve invernal se había derretido en barro primaveral, y los muros de la academia se sentían más como una jaula que como un santuario para quienes tenían ojos en el horizonte. Dentro del aula de clase A, Evan Camillo se recostó en su silla hasta que las patas de madera crujieron. Miraba distraídamente por la ventana a los pájaros posados en las tejas del tejado. Sus alas aleteaban libremente, ajenas a las redes de chakra, la política de clanes o el peso pesado del destino. No importaba en qué mundo fuera, o cuántos poderes especiales estuvieran involucrados, ir a la escuela siempre se sentía igual. Era un ejercicio de paciencia y el arte de parecer ocupado mientras la mente viajaba a otro lugar. Shikamaru Nara se sentó a su lado en una postura casi idéntica. Apoyaba la barbilla en la palma de la mano, los ojos entrecerrados, observando cómo una nube especialmente esponjosa pasaba por los aleros. Con la cálida luz de la tarde entrando, parecía a punto de un sueño profundo. Al frente de la sala, Iruka Umino era un marcado contraste de energía nerviosa. El sudor le salpicaba la frente mientras paseaba, con la tiza en la mano. Sus ojos se desviaban una y otra vez hacia Evan y Shikamaru, los dos pilares de la indiferencia en su aula. Estos dos eran indudablemente sus alumnos más problemáticos. No era porque les faltara habilidad, era todo lo contrario. El talento de Evan era aterradoramente preciso, y la inteligencia de Shikamaru era lo suficientemente aguda como para resolver la mayoría de los problemas antes de que Iruka terminara de hablar. Pero ambos compartían un defecto único y frustrante. Eran selectivamente serios. Iruka sabía que forzar la disciplina solo con presión fracasaría. Para ellos, la autoridad de un profesor era solo otra variable que había que calcular e ignorar. La tiza chasqueó bruscamente contra la pizarra, un sonido como un pequeño hueso rompiéndose. Iruka golpeó la pieza restante con un fuerte crujido, asustando a algunos estudiantes civiles de la primera fila. Hoy, dijo Iruka con firmeza, su voz vibrando con un filo poco común, os estoy enseñando una lección específica sobre la realidad de ser shinobi. No se trata solo de poder bruto. Como ninja, continuó Iruka, respirando hondo para calmarla, debes aprender a resolver problemas de la manera más simple y directa. La elegancia y la eficiencia son los signos de un verdadero maestro. Evan ni siquiera parpadeó. Siguió observando a los pájaros. A su lado, sin embargo, Hinata Hyuga se movió en su asiento. Sus dedos temblaban ligeramente mientras cogía un trozo de tiza sobre su propio escritorio, sus ojos lavanda brillando con una extraña y repentina determinación. Iruka-sensei, creo que la respuesta de Evan sobre los deberes es incorrecta. Su voz era suave, apenas un susurro, pero en la habitación silenciosa sonaba como un trueno. El aula cayó en un silencio atónito. Normalmente, Hinata nunca decía nada.
Estaba contenta de sentarse tranquilamente a la sombra de Evan, una observadora amable que rara vez levantaba la mano incluso cuando sabía la respuesta. Pero ahora, había dado un paso adelante, quizá percibiendo que la frustración de Iruka estaba llegando a un punto de ruptura. Intentaba desviar la ira del profesor participando en el debate académico. Iruka se giró bruscamente hacia Evan, frunciendo el ceño. Camilló Evan. Levántate y responde a la pregunta del pizarra. Evan se rascó la mejilla sin poder evitarlo. Miró la pizarra, cubierta de fórmulas densas sobre el arco parabólico de un proyectil pesado y los coeficientes de resistencia al viento de un shuriken estándar. No lo sé, dijo Evan con sinceridad. Las palabras eran sencillas. También eran desesperantes. Para Iruka, sonaba a mentira descarada viniendo de un estudiante que ya dominaba la teoría médica avanzada. Iruka rió enfadado, un sonido agudo y ladrido. No lo sabes. Tú, que puedes identificar cada nervio del cuerpo humano, ¿no puedes calcular un golpe sencillo? Señaló la pizarra con un dedo tembloroso. Entonces dime, ¿por qué un chun inexperimentado puede lanzar un kunai con precisión milimétrica, pero no puede lanzar una piedra simple con la misma fuerza letal? La pregunta quedó suspendida en el aire. Los demás estudiantes se inclinaron hacia adelante, incluso los ojos de Sasuke entrecerrándose mientras reflexionaba sobre la física del acertijo. La expresión de Evan cambió. Miró la pizarra, luego los escritorios de madera, y después la luz dorada que se filtraba por la ventana. Sabía que la respuesta era sobre el enfoque conductor de chakra y la estabilización interna de la intención. Una potencia de nivel Kage podría responder a esto al instante. Pero no era algo que pudiera explicarse claramente con las fórmulas de Iruka. Era la sensación de que el alma se alineaba con la herramienta. No sé cómo explicarlo con palabras que encajen con tus marcas de tiza, sensei, respondió Evan, con voz carente de sarcasmo. La risa de Iruka se volvió aguda. La rebeldía, aunque no fuera intencionada, era más de lo que su paciencia podía soportar. Vale. Si el aula es demasiado pequeña para tus pensamientos, busca un espacio más grande. Levántate y vete. Sin dudarlo, Evan se levantó y salió del aula. No volvió a mirar las miradas envidiosas o atónitas de sus compañeros. Sabía exactamente lo que necesitaba. Un lugar para pensar. En el patio de juegos, Evan yacía bajo un árbol enorme y antiguo. Cruzó los brazos detrás de la cabeza, con los ojos entrecerrados mientras las hojas se mecían con una suave brisa primaveral. No estaba molesto. Se sintió aliviado. Iruka aún no lo entendía. Esto no iba de física ni de matemáticas. Se trataba de la estructura de la realidad y de cómo la voluntad de un ninja podía doblarla. No todo se podía enseñar dentro de 4 paredes. De todas formas, planeaba graduarse pronto. En el futuro, los caminos de sus compañeros se desviarían bruscamente. Algunos serían armas. Otros serían líderes. Pretendía ser quien los mantuviera a todos con vida. Un suave roce de tela llamó su atención. Evan abrió los ojos y levantó la vista. Un par de ojos escarlata le miraban desde lo alto de la valla de piedra que bordeaba los terrenos de la academia. Uchiha Itachi. Evan se quedó paralizado un instante. No se habían visto desde aquella noche en el hospital. La mirada de Itachi era serena, pero había un profundo agotamiento enterrado en esas profundidades rojas, la mirada de un hombre atrapado entre un objeto inamovible y una fuerza imparable. No lo sé, pensó Evan, devolviéndole la mirada. ¿Estás ocupado salvando la aldea, o ya estás atrapado en la pesadilla? Antes de que Evan pudiera formular una pregunta, la presencia de Itachi se difuminó. Con un leve destello de la técnica parpadeo corporal, desapareció entre las sombras de los árboles que lo rodeaban sin dejar ni una sola huella. Evan frunció el ceño. El aire se sentía más frío, a pesar de la luz del sol. Algo no encajaba. Los pájaros que había estado observando antes habían dejado de cantar. La oficina del Hokage. Aquella noche, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Sarutobi Hiruzen estaba sentado en su despacho oscuro. La única luz provenía de las brasas encendidas en su pipa. Frente a él, oculto en la penumbra, estaba Itachi Uchiha, arrodillado sobre una rodilla. ¿Ya has decidido?, preguntó el tercer Hokage. Su voz sonaba más vieja esa noche, despojada de su habitual calidez de abuelo. Itachi asintió, con la cabeza baja. Sí. El golpe del clan es inminente. Si no actúo, la guerra civil destrozará Konoha por dentro. Otras naciones invadirán. El pueblo caerá. Hiruzen exhaló una larga y pesada nube de humo. Una vez que elijas este camino, Itachi, no hay vuelta atrás. Te tacharán de traidor. Serás perseguido por el mismo hogar que intentas salvar.
Lo entiendo, respondió Itachi. Su voz no vaciló, pero sus manos estaban tan apretadas que sus nudillos se le pusieron blancos. Siguió el silencio, un peso denso y asfixiante que llenó la habitación. Finalmente, Hiruzen habló de nuevo, con la voz cargada de un dolor que las palabras no podían expresar del todo. Si realmente haces esto, el nombre Uchiha se convertirá en una maldición. Soportarás el peso de 1000 pecados solo. ¿Merece la pena? Los ojos de Itachi permanecieron fijos en el suelo. Por Sasuke, por su futuro en un pueblo en paz, es suficiente. Hiruzen cerró los ojos. Tienes un corazón de oro, Itachi. Es una tragedia que deba forjarse con sangre. Con una última reverencia silenciosa, Itachi desapareció. Fuera de la ventana, una noche profunda y antinatural descendió sobre la hoja oculta. Se avecinaba una tormenta, una que arrastraría todo un legado en una sola noche. Y Evan Kami y yo, aún tumbado bajo el árbol en el tranquilo patio de juegos, no tenían idea de que los engranajes del destino en los que tanto pensaba estaban a punto de triturar a todo un clan hasta convertirlo en polvo. Capítulo 25. La luna de sangre en el cielo. Cuando Evan Camillo volvió al aula, el ambiente cambió. El ruido de fondo habitual de papeles moviéndose y chistes susurrados se disparó por un instante fugaz, una reacción a su despido anterior antes de asentarse en un silencio incómodo. Al frente de la sala, Sasuke Uchiha estaba sentado como una estatua tallada en mármol frío. Su postura era perfectamente recta, la mirada fija en la pizarra, aunque sus ojos parecían mirar a través de ella más que a ella. Algunos estudiantes permanecían en su órbita, atraídos por la gravedad de la reputación de su clan, pero Sasuke los ignoró. Evan no sintió irritación al ver la escena. En cambio, una pesadez distante e inexplicable se instaló en su estómago. Miró la nuca de Sasuke y se dio cuenta de que algunas personas nacían bajo constelaciones brillantes y guías, mientras que otras nacían bajo sombras que simplemente esperaban a que se pusiera el sol. Si el destino era un hilo tangible, entonces Sasuke caminaba por un camino que conducía directamente a una noche empapada en hierro y sal. Lo supiera el chico o no, el mundo que entendía estaba a punto de ser reducido a cenizas. Antes de que Evan pudiera pensar en ello, la multitud de estudiantes se dispersó. Sasuke no pronunció ni una sola sílaba. Nunca lo necesitaba. Su silencio era un muro que nadie en la academia era lo bastante fuerte para escalar todavía. El cambio repentino. La tarde se arrastró con una extraña y lenta energía. Sin embargo, tras concluir la última lección teórica, Iruka-sensei no dio la salida de la clase. Volvió al atril, con el rostro más tenso de lo habitual, y carraspeó. «Escuchad», anunció Iruka, su voz resonando levemente. «Estamos haciendo un ajuste al horario. Hoy comenzaremos la práctica de lanzamiento de Shuriken y Kunai». Murmullos de sorpresa y emoción recorrieron instantáneamente los escritorios. Para los estudiantes de primer año, el currículo de la academia era famoso por su rigidez, centrándose casi exclusivamente en los fundamentos básicos, ejercicios de refinamiento de chakra, historia y acondicionamiento físico. Las armas reales se introdujeron tradicionalmente mucho más tarde. Esta aceleración solo significaba una cosa para quienes sabían leer entre líneas. El pueblo tenía prisa. La dirección quería que estos niños se convirtieran en herramientas más rápido de lo planeado originalmente. En el camino hacia el campo de entrenamiento, Shikamaru Nara se puso al lado de Evan. No miró, manteniendo las manos profundamente en los bolsillos, pero su voz apenas era un susurro. «Algo no cuadra, Evan. El aire, parece que la están apretando». Evan no respondió de inmediato. Observó a los guardias Anbu de pie en lo alto de los muros perimetrales, más de los que había visto ayer. «Yo estaba pensando lo mismo, Shikamaru». Habían sido compañeros de clase el tiempo suficiente para reconocer los patrones sutiles del pueblo. La tensión inusual de Iruka, las lecciones apresuradas, la forma en que los Jonin se movían con determinación. El pueblo contenía la respiración, esperando a que un corazón dejara de latir. «Mantente alerta», añadió Shikamaru, su actitud perezosa momentáneamente sustituida por un destello de genuina cautela. «Nara. Entrena como si nada estuviera pasando. Pero prepárate si pasa. Se acercan tiempos difíciles». La noche de carmesí. Esa noche, la luna colgaba sobre Konoha como un ojo ciego y blanco. Sasuke Uchiha no regresó a casa con los demás estudiantes. Se había quedado hasta tarde para perfeccionar su forma, impulsado por la necesidad de impresionar a un hermano que ya se movía en la oscuridad. Dentro del recinto Uchiha, el calor habitual de los fuegos vespertinos estaba ausente. Las antorchas ardían apagadas, parpadeando contra las paredes de las casas ancestrales.
Las sombras se extendían anormalmente largas sobre caminos de piedra que, de repente, y horriblemente, quedaron empapados en un silencio. Entonces, el silencio se rompió no con un rugido, sino con el sonido húmedo del acero contra la carne. La sangre empezó a reflejarse bajo la luz de la luna, acumulándose en las ranuras de los porches de madera. Los cuerpos yacían esparcidos como hojas caídas bajo un cielo que parecía volverse de un carmesí magullado y enfermizo. En el centro de la carnicería se alzaba un hombre enmascarado, su presencia distorsionada y asfixiante, como un agujero en el universo. A su lado, Itachi Uchiha se movía como un fantasma. Su expresión era una máscara de cristal frío, sus ojos girando con un poder que desafiaba la naturaleza, sus manos manchadas de un rojo profundo y permanente. La masacre terminó sin el sonido de una gran batalla. Fue una extirpación quirúrgica. Un clan de leyendas fue borrado en cuestión de horas. Cuando la hoja finalmente se detuvo, solo quedaban dos dentro de la línea de sangre: el asesino y el superviviente. Cuando los primeros rayos del amanecer tocaron la roca Hokage, el clan Uchiha había dejado de existir como entidad viva. Ahora era una historia de fantasmas. El escritorio vacío. A la mañana siguiente, la academia estaba inquietantemente silenciosa. El escritorio de Sasuke estaba vacío. Iruka estaba al frente de la sala, con los ojos inyectados en sangre, como si no hubiera pegado ojo. Sasuke-kun está enfermo, dijo Iruka, con la voz quebrándose un poco. Se tomará una baja prolongada para descansar. Por favor, respeta su privacidad. No se ofreció más explicación, pero los rumores en una aldea ninja se propagaron más rápido que un incendio forestal. Al mediodía, la versión suavizada de la verdad se había filtrado por los pasillos. El clan Uchiha había sido aniquilado. El clan de los genios había desaparecido. Evan escuchaba en silencio mientras los susurros llenaban los pasillos. Escuchó miedo en las voces de los niños civiles, sorpresa de los herederos de los clanes y una escalofriante incredulidad de los profesores. A partir de ese momento, la estructura fundamental de la clase cambió. Sasuke ya no era el niño dotado de una familia prestigiosa. Fue un superviviente. Era un vengador. Y aunque la aldea intentó seguir adelante, Konoha había perdido uno de sus pilares principales. Evan no sintió sorpresa, solo una confirmación sombría de sus teorías. El poder sin restricciones, y la política sin empatía, siempre exigían sangre como pago final. Los engranajes del destino habían girado, y habían aplastado todo a su paso. La nueva realidad. Esa noche, la presencia Anbu en el pueblo se duplicó. Los tejados atrajeron vigilantes silenciosos con máscaras de porcelana. Las rutas de patrulla se modificaron para cubrir el ahora vacío distrito Uchiha. El pueblo parecía estable para el mundo exterior, pero era una paz frágil sostenida por la tensión. En las habitaciones oscuras del edificio de administración, los ancianos discutían sobre la responsabilidad. Algunos susurraban el nombre de Danzo con desprecio. Otros invocaban el duro legado de Tobirama Senju para justificar la sangre. Pero Evan sabía que la verdad era mucho más simple y mucho más trágica. El sistema había permitido que una podredumbre creciera sin control, alimentada por el orgullo y la paranoia. Y la podredumbre nunca desaparece por sí sola. Finalmente consume al huésped. Los días se convirtieron en semanas. Cuando Sasuke finalmente regresó a la academia, era una persona diferente. El frío que había mostrado antes era ahora un hielo afilado y dentado que amenazaba con cortar a cualquiera que se acercara. Evan no se le acercó. Sabía que no había puente que cruzar, solo una vasta y sangrienta distancia que respetar. Sasuke no quería ninguna compasión, y Evan no tenía ninguna que no le pareciera un insulto. Naruto, impulsado por una empatía confusa, desafiaba a Sasuke constantemente. Perdía cada vez, golpeando la tierra una y otra vez. El ciclo de su rivalidad se convirtió en lo único que se sentía normal en el aula. Evan se mantenía fuera del foco mediático. Entrenaba más duro en secreto. Observó la forma en que los aldeanos miraban a Sasuke con una mezcla de culpa y miedo. Esperó. Porque la historia no había terminado con la hoja. La luna de sangre solo había salido una vez, y Evan Kamiyo sabía que la noche seguía siendo muy, muy larga. Capítulo 26. Evan Kamiyo, dos pilares. Evan Kamiyo. La voz de Iruka resonó por el aula, aguda y cargada de una irritación visible y mordaz. El habitual murmullo de las conversaciones matutinas, el arrastre de las bolsas y el chirrido de las sillas se desvaneció al instante. Iruka sostenía un solo examen en la mano. Sus dedos se apretaron alrededor de los bordes del pergamino hasta que se arrugó. Dime, dijo, bajando la voz a un tono frío y clínico, ¿qué es exactamente lo que intentas hacer aquí?
Tu nota es técnicamente aprobada, pero apenas es más alta que la de Naruto Uzumaki y sin embargo, cada respuesta parece escrita por alguien que mira el examen desde muy alto. Algunos estudiantes se movieron incómodos. Miraron el periódico y luego volvieron a mirar a Evan, que estaba sentado con una postura tan relajada que casi era un insulto al estrés de la semana. Iruka golpeó suavemente el papel contra el atril de madera. El sonido fue como un pequeño chasquido de látigo. Y explícalo esto. ¿Por qué diste respuestas complejas a preguntas que ni siquiera se plantearon? ¿Por qué complicar lo simple? Susurros se extendieron por la sala como el viento entre la hierba seca. Incluso algunos de los estudiantes que normalmente respetaban la fortaleza silenciosa de Evan sintieron un punzante resentimiento. Si tenía el conocimiento para responder así, ¿por qué estaba haciendo el papel de último en el papel junto a Naruto? Evan se levantó con calma. Sintió la pequeña mano temblorosa de Hinata en su manga y aflojó suavemente su agarre con una palmada tranquilizadora antes de salir al pasillo. Sensei, dijo, con voz tan firme como un pozo profundo, creo que mis respuestas son fundamentalmente correctas. Si el currículo está basado en medias verdades, no veo razón para repetirlas. Iruka entrecerró los ojos, sus cicatrices temblando. Entonces explícalos. Delante de todos. Si vas a ser un genio, sé así en voz alta. Levantó el papel para que la clase lo viera. Primera pregunta. Describe el origen del chakra. El libro de texto afirma que es una energía natural refinada dentro del cuerpo. Escribiste y cito, el chakra fue un don heredado del sabio de los 6 caminos. Las risas estallaron inmediatamente en las filas traseras. Inuzuka Kiba casi se cae de su asiento, mientras incluso algunos estudiantes civiles se reían entre sus manos. Una leyenda. Gritó uno. ¿Qué sigue? ¿Va a decir que vio un dragón en el bosque? Iruka resopló, aunque sus ojos seguían siendo agudos. Eso es folclore, Evan. Eso debería estar en un cuento, no en un trabajo formal de la academia. Evan sostuvo la mirada de Iruka sin inmutarse. La historia y el folclore solo divergen cuando la gente olvida la fuente para sentirse más en control. La teoría del chakra en sí misma asume un punto de origen, una singularidad. Negar al sabio porque suena mítico no hace que la respuesta sea incorrecta, solo hace que quien pregunta sea de mente cerrada. El aula cayó en un silencio asfixiante. Incluso Shikamaru abrió los ojos por completo, mirando la espalda de Evan con una intensidad renovada. Iruka dudó, el peso de la convicción del chico retrasando momentáneamente su reprimenda. Continúa, murmuró. La segunda pregunta era ¿por qué las trayectorias de los shuriken se curvan? Dijo Evan, acercándose un poco más. La respuesta de manual es el movimiento de muñeca del lanzador. Respondí usando movimiento parabólico, coeficientes de resistencia y resistencia del aire. Si se lanza con suficiente rotación de chakra, la curva no es un misterio, es una certeza matemática predecible. Shikamaru levantó la cabeza lentamente, una pequeña sonrisa cansada asomando en sus labios. Problemático, pero tiene razón. Está viendo el mundo a través de los ojos de un científico, no solo de un soldado. Iruka insistió, su frustración creciendo al sentir cómo la autoridad del libro de texto se desvanecía. Entonces, ¿por qué escribiste fórmulas de probabilidad de combate en los márgenes? Esto era un examen de historia y teoría. Si lanzo un arma, respondió Evan, bajando un tono en la voz, no apunto solo para lanzar. Mi objetivo es acertar. Si la probabilidad de un impacto es menor al 80%, el movimiento es un desperdicio de energía. La probabilidad determina la eficiencia. La eficiencia determina la supervivencia. Esta vez nadie se rió. La lógica fría y mecánica de la afirmación provocó un escalofrío en la sala. Era la voz de alguien que no jugaba a ser ninja, pero entendía la dura realidad del oficio. Iruka exhaló bruscamente y se giró, frotándose la sien. Basta. Evan Camillo, tu razonamiento es poco convencional. Por decirlo menos. Hizo una pausa y añadió en un tono bajo, casi derrotado. Pero no hay ningún error técnico. Siéntate. Los exámenes se recogieron en un pesado silencio. Iruka no se quedó detrás del podio. La clase de hoy ha terminado. Todos al campo de entrenamiento. Nos estamos moviendo hacia la aplicación práctica. El campo de entrenamiento. Los estudiantes se alinearon bajo un cielo amplio y pálido. El campo de entrenamiento era un círculo polvoriento de tierra, endurecido por el sol y marcado por las huellas de generaciones de shinobi. Este fue su primer ejercicio realmente orientado al combate desde el incidente de la luna de sangre. Iruka miró su lista, intentando despejar la tensión de su mente.
Primer combate. Ino Yamanaka contra Choji Akimichi. Ambos entraron en el ring. Fue un intercambio breve y torpe. Choji, siempre tan amable, no quería hacer daño a su amiga, e Ino estaba demasiado concentrada en su postura. Choji finalmente se dio tras unos cuantos golpes ligeros, alegando una repentina falta de energía. Iruka asintió, tomando notas. Segundo partido. Miró el papel, sus ojos parpadeando. Hinata Hyuga contra Sakura Haruno. Hinata se tensó mentalmente. Sus dedos fueron a la barbilla en su característico gesto nervioso. Sakura dio un paso adelante con una mirada decidida, su cabello rosa ondeando con la brisa. Evan se giró ligeramente. Hinata, dijo en voz baja, lo suficientemente alto solo para que ella lo oyera. No fuerces el puño suave. Concéntrate en tu equilibrio. Proteged vuestras muñecas y dejad que su impulso haga el trabajo. Ella asintió, sus ojos lavanda despejándose de la duda. Ella entró en el ring y adoptó una postura concentrada. El combate comenzó. Sakura se lanzó con un puñetazo directo, pero el juego de pies de Hinata fue limpio. Se movió como el agua, deslizándose más allá del golpe y dando un toque preciso y ligero en el hombro de Sakura. No fue un golpe que rompiera huesos, pero fue perfectamente cronometrado. Sakura intentó mantener la distancia, pero le faltaba la condición física para superar a un Hyuga. El combate terminó rápido, Hinata ganó sin usar fuerza excesiva. Iruka estudió a Hinata con atención. Los Hyuga realmente son diferentes. Incluso los más reñidos tienen un núcleo de acero. Hinata retrocedió, con las mejillas ligeramente rojas al captar el breve asentimiento de aprobación de Evan. No vitoreó. No aplaudió. Él simplemente le lanzó esa mirada de reconocimiento silencioso que significaba más para ella que un estadio de aplausos. El nombre que cambió el aire. Iruka inhaló lentamente, percibiendo cómo el ambiente del patio de juegos se intensificaba. El viento pareció levantarse, arremolinando polvo alrededor de los pies de los estudiantes. Partido final, anunció, su voz cargada de un peso que hizo que todos se pusieran un poco más rectos. Evan Kamiyo, contra Sasuke Uchiha. El campo de entrenamiento quedó en silencio. Era como si un vacío hubiera tragado el sonido del bosque cercano. Los ojos de Sasuke se alzaron. Eran frías, agudas y concentradas con una intensidad aterradora. Desde la noche en que su clan fue borrado, Sasuke se había convertido en un fantasma en el aula, un chico hecho de bordes irregulares. Avanzó, los talones de sus sandalias resonando contra la tierra dura. Evan dio un paso adelante con una calma contrastante. No parecía que fuera una pelea. Parecía que iba a una consulta. Sasuke habló primero, con voz baja y áspera. Tú. No había rabia en su tono. La rabia era para quienes aún tenían algo que perder. Era pura y pura intención. Hablas demasiado en clase, continuó Sasuke, sus ojos oscuros fijos en los de Evan. Te escondes tras tus grandes palabras y tus teorías. Hoy demostraré que tus respuestas fueron un error. El poder real no necesita fórmulas. Evan no respondió con palabras. Simplemente cambió el peso, adoptando una postura relajada y poco convencional que dejaba sus constantes vitales protegidos pero su movimiento libre. A su alrededor, los estudiantes contenían la respiración. Naruto observaba con los ojos muy abiertos, las manos apretadas en puños. Ino e Hinata estaban lado a lado, con la cara pálida. En ese círculo se encontraban dos caminos diferentes. Dos pilares diferentes de la nueva generación. Uno estaba impulsado por el peso aplastante de la pérdida y el fuego de la venganza. La otra estaba impulsada por una fría y clínica comprensión de la mecánica del mundo. Mientras se enfrentaban, Sasuke sintió algo que no había sentido desde la noche en que salió la luna de sangre. Una extraña sensación de cosquilleo en la piel. No era miedo. Era presión. El tipo de presión que sientes cuando estás delante de una montaña que se niega a moverse. Los ojos de Evan seguían siendo inescrutables, reflejando el cielo pálido. Los engranajes del destino estaban a punto de encenderse, y por primera vez, Sasuke Uchiha no estaba seguro de ser él quien los giraba. Capítulo 27. Los dos pilares, y el que los rompió habían pasado varios años desde la masacre, pero Sasuke Uchiha aún recordaba cada palabra que su hermano había susurrado en la oscuridad. Esas palabras eran pinchos de hierro clavados en su alma, anclándolo a un propósito único. Algunos caminos, una vez recorridos, no podían ser recorridos. Como Itachi había desaparecido fuera de su alcance desapareciendo en las sombras de los Bingo Books, solo había un camino a seguir. Si el pasado no podía corregirse, entonces el futuro se reescribiría a través de la moneda absoluta de la fuerza. Ahora enfrente de él estaba el primer muro que Sasuke necesitaba romper.
Evan Kamiyo pisó con calma la tierra del campo de entrenamiento. Su postura era relajada, su respiración era constante y sus ojos tan claros como un lago de montaña. A petición de Evan, los dos instructores encargados de la evaluación habían acordado levantar la mayoría de las restricciones. Esto ya no era un combate infantil regido por reglas blandas. Esto fue una prueba de dirección. Una colisión de dos filosofías de poder muy diferentes. Naruto Uzumaki gritó desde la barrera, inclinándose sobre la valla de madera. No era consciente del peso pesado y asfixiante que había detrás del momento. Vamos, Evan. No pierdas contra ese tipo sombrío. Muéstrale lo que tienes. La voz de Naruto fue lo único que rompió la tensión. Cállate, Naruto, replicó Sakura Haruno de inmediato, con la irritación a flor de piel, aunque su voz temblaba. No estaba animando a Sasuke como solía hacerlo. Simplemente estaba nerviosa. El frío que irradiaban los dos chicos en el ring era como nada que hubiera sentido antes. Sasuke no reaccionó al ruido. Su mundo se había reducido al chico que tenía delante. ¿Estás seguro de ti mismo?, dijo Sasuke con tono plano, su voz carente de emoción. Esa confianza desaparecerá tras el primer intercambio. Lo despegó. Evan no dijo nada. Simplemente levantó las manos en una guardia suelta y de palma abierta. No era una postura estándar de la academia, ni tampoco la postura agresiva del estilo interceptor Uchiha. Era algo clínico. Hinata observaba desde el borde de la multitud, con los dedos tan apretados que los nudillos blancos. No dudaba de la fortaleza de Evan, pero entendía el subtexto. Esto no era un combate para ganar una nota. Se trataba de mostrarle a Sasuke el defecto en su base. En el momento en que se dio la señal, el aire pareció resquebrajarse. Sasuke se movió con una explosión de velocidad. 3 shuriken cortaban el aire en una formación precisa de Tri-Star, rápida, afilada y lo suficientemente letal como para sacar sangre si Evan calculaba mal el ángulo aunque fuera una fracción. Sasuke se burló por dentro. Esquiva eso. Evan no esquivó. Avanzó, colocando el camino de las cuchillas. En el último instante, su muñeca se movió con la economía de un reloj. Un kunai impactó en el shuriken de cabeza, alterando su trayectoria lo justo para hacer chisporroteo. El segundo pasó inofensivamente junto al hombro de Evan, fallándole por un pelo. El tercero quedó atrapado limpiamente entre el índice y el dedo corazón. El público se quedó paralizado. No esquivó el ataque. Desmontó la geometría de la misma. Las pupilas de Sasuke se encogieron. La precisión requerida para eso era asombrosa. «Eres más lento que yo», dijo Sasuke con brusquedad, ya lanzándose para aprovechar la corta distancia. «Ese truco no funcionará 2 veces». Acortó la distancia al instante, sus puños moviéndose en una forma limpia de Uchiha eficiente, agresivo y perfectamente disciplinado. Era el taijutsu de un clan que había pasado siglos perfeccionando el arte de matar. Evan bloqueó una vez, 2, y luego giró sobre la bola del pie. En lugar de retirarse para ganar espacio, Evan se adentró profundamente en el alcance de Sasuke, invadiendo su espacio personal. La diferencia se hizo inmediatamente evidente para los espectadores. Los movimientos de Sasuke eran indudablemente rápidos, impulsados por la adrenalina y una necesidad desesperada de validación. Sin embargo, los movimientos de Evan eran correctos. Cada golpe que Sasuke lanzaba se encontraba con algo esperándolo, no un muro de fuerza bruta, sino un sutil cambio de posición. El equilibrio se rompió. El peso fue redirigido. El impulso se robó antes de que pudiera realizarse. «Esto no es una pelea», dijo Evan con calma. Su voz era firme incluso mientras paraba un golpe rapidísimo como un rayo. «Estás forzando el poder sin entender tu propia producción. Estás luchando contra ti mismo, Sasuke». Sasuke apretó los dientes, con el rostro retorcido. «No me des lecciones. No sabes nada». Presionó con más fuerza, su chakra estallando instintivamente en sus extremidades para aumentar su velocidad. Ese era el error que Evan esperaba. Sobreextensión. Evan se deslizó más allá de un fuerte puñetazo, agarró la muñeca de Sasuke con un agarre quirúrgico y giró. No usó suficiente fuerza para romper el hueso, pero aplicó presión justo donde los tendones se unían a la articulación. Sasuke tropezó, perdiendo el equilibrio por completo. Apenas recuperó el equilibrio, el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Unos jadeos se extendieron entre los estudiantes reunidos como una onda en un estanque. «Estos dos», murmuró Shikamaru, con los ojos abiertos de par en par e inmóviles. «Ni siquiera están luchando al mismo nivel de realidad. Evan está jugando a otro juego completamente distinto». Sasuke retrocedió, respirando con más dificultad ahora.
Su orgullo, lo único que le quedaba tras la masacre, ardía como ácido en sus venas. ¿Así que esto es en lo que confías? Soltó con brusquedad. ¿Tricks y redirección? ¿Escondite? Evan le sostuvo la mirada, fría y objetiva. No. Dependo del control. Algo que te falta porque has cambiado tu enfoque por furia. Antes de que Sasuke pudiera responder, Evan se movió. No fue un estallido llamativo de velocidad. Fue un adelanto calculado. Se deslizó bajo la guardia desesperada de Sasuke y golpeó una vez precisamente en el centro del pecho. Fue un golpe en el plexo solar, pero con un pulso de chakra que interrumpió la red local. A Sasuke se le cortó la respiración. Su cuerpo le traicionó, sus rodillas se dieron mientras su flujo de chakra se entrecortaba. Cayó de rodillas, jadeando por aire que no le salía. El silencio se apoderó del campo de entrenamiento. El viento siseaba entre la hierba, el único sonido en el vacío del shock de la multitud. ¿Qué? Susurró Sasuke, mirando sus manos temblorosas. Evan estaba de pie sobre él, con la expresión inalterada, como si estuviera mirando un historial médico. Eres fuerte, Sasuke. Quizá el más fuerte de esta clase. Pero tú luchas contra tus recuerdos, no contra mí. Y los recuerdos son un escudo pobre. Sasuke se obligó a incorporarse, una furia cruda y primitiva ardiendo en sus ojos oscuros. No iba a dejar que terminara así. No delante de todos. No he terminado. Te voy a mostrar el poder real. Sus manos volaron juntas en un borrón de sellos. Los ojos de Iruka se abrieron desde la distancia. Reconoció esa secuencia. Sasuke, para. Eso es demasiado para un combate. Estilo fuego. Gran técnica bola de fuego. Sasuke exhaló un enorme rugido de llamas. La bola de fuego era enorme para alguien de su edad, un sol abrasador que corría por el suelo, ennegreciendo la tierra. El calor se extendió por las caras de los estudiantes. Pero Evan ya se estaba moviendo. No entró en pánico. Realizó un solo sello, con las manos firmes a pesar del infierno que se acercaba. Estilo viento. Palma de vendaval. Evan no creó un escudo. Creó un vacío localizado. El viento comprimido golpeó la bola de fuego de lleno, desgarrando el núcleo de la llama en el aire. El fuego se disolvió en humo inofensivo y chispas naranjas que se disiparon con la brisa. Sasuke retrocedió tambaleándose, agotado por el esfuerzo. Evan apareció ante él al instante, un borrón de movimiento que terminó con un kunai apoyándose ligeramente en la garganta de Sasuke. Este combate ha terminado, dijo Evan. Los instructores se acercaron de inmediato, levantando las manos para separarlos. Ganador Evan Kamijo. Gritó Iruka, con la voz cargada de alivio y asombro. Sasuke se quedó paralizado. No miró a Evan. No miró a la multitud. Miró al suelo, al lugar donde su bola de fuego se había apagado como una vela al viento. Ya no estaba enfadado. Estaba conmocionado hasta lo más profundo. El muro no solo aguantó. Le había demostrado que ni siquiera sabía blandir un martillo. Más tarde, mientras los estudiantes se dispersaban en susurros, Sasuke permaneció en el centro del ring. Evan se detuvo a su lado al salir, su clon de sombra ya disipándose en el hospital al otro lado de la ciudad. No eres débil, Sasuke, dijo Evan en voz baja, sin ningún matiz de triunfo. Pero la fuerza sin claridad se autodestruye. Si solo buscas poder por venganza, te quemarás antes de encontrar lo que buscas. Sasuke no respondió. Permanecía tan quieto como una tumba. Tras un largo momento, cuando Evan empezó a alejarse, el Uchiha finalmente habló. Su voz era pequeña, pero el temblor había desaparecido. No perderé la próxima vez. Veré la claridad de la que hablas. Evan asintió una vez, de espaldas. Bien. Te estaré esperando. Mientras Evan caminaba hacia las puertas de la academia, Sasuke apretó los puños. Por primera vez desde aquella noche de la luna de sangre, una semilla de duda se había plantado en su certeza, pero a su lado, empezaba a crecer un nuevo tipo de determinación. Capítulo 28. La prueba de Kashin. El pueblo que vigila tras concluir el combate, las sesiones de entrenamiento restantes se sintieron vacías en comparación. El aire en el patio de la academia seguía siendo ruidoso, cargado con el murmullo emocionado de los estudiantes que acababan de presenciar un espectáculo, pero la intensidad cruda de la mañana se había desvanecido. La mayoría de los estudiantes repasaban mentalmente el partido de Evan Kamijo, intentando y fallando entender cómo se había decidido tan limpiamente el resultado. Iruka anunció el final de la sesión poco después del combate de Shikamaru, su voz carecía de su habitual chispa pedagógica. Parecía cansado, como si el peso de presenciar tal carencia de talento le hubiera agotado físicamente. Evan volvió a su formación de equipo en silencio,
con una expresión tan inescrutable como un pergamino en blanco. En el camino de regreso al edificio de la academia, los susurros le seguían como sombras físicas. Algunos estudiantes hablaban en susurros de asombro, con los ojos muy abiertos. Otros hablaron incrédulos, intentando racionalizar lo que habían visto como un accidente. Algunos evitaron mirarle por completo, percibiendo un depredador entre ellos que no estaban preparados para entender. Era inevitable. Evan había cruzado una línea esa mañana, no una línea de arrogancia ni de violación de las normas, sino una línea de visibilidad. En un pueblo de sombras, brillar demasiado era invitar la mirada de quienes gestionaban la luz. La mirada del tercero Kage. Desde la distancia, oculto entre los muros reforzados de la torre administrativa, el tercero Kage observaba el campo de entrenamiento a través de la superficie cambiante de una proyección de cristal. Su pipa ardía apagada, una brasa roja cereza en la penumbra de la habitación, mientras exhalaba una larga nube contemplativa de humo. Así que la academia ya no lo esconde, murmuró Hiruzen Sarutobi al aire vacío. O quizá, simplemente carece de la capacidad para contenerlo más. A su lado, dos de sus consejeros de alto rango intercambiaron miradas inquietas. Eran hombres de números y logística, y Evan Camillo era una variable que se negaba a encajar en sus ecuaciones estándar de genio. Esta batalla ha dejado algo claro, continuó Hiruzen, con la voz cargada de responsabilidad de liderazgo. La escuela ninja se está volviendo insuficiente para ciertos individuos. Cuando el agua de la olla empieza a hervir, hay que levantar la tapa, o la olla se romperá. Su mirada se agudizó en la imagen de Evan alejándose del campo de entrenamiento. Especialmente por Camillo. Ya no es estudiante, es un practicante. El equilibrio del pueblo. Más tarde esa noche, después de que el resplandor naranja del atardecer se hubiera desvanecido en un profundo morado, Hiruzen estaba solo en su despacho. Miró hacia los tejados de Konoha, donde las primeras luces de la noche parpadeaban y cobraban vida. El pueblo funciona en equilibrio propio, dijo en voz alta. Habló a los retratos de sus predecesores, los hombres que habían construido y mantenido esta frágil paz. Demasiada brillantez atrae la atención no deseada de nuestros enemigos. Demasiada represión genera resentimiento y deserción interna. Una onda fría en el aire señaló una presencia. La sombra de Danzo Shimura se alzaba al borde de la habitación, su bastón golpeando rítmicamente las tablas del suelo. «Te preocupas demasiado por los sentimientos, Hiruzen», respondió Danzo. Su voz era como pergamino seco. El talento es un recurso. Debe ser controlada, refinada y dirigida. Si no puede moldearse como herramienta para el pueblo, entonces es una responsabilidad que debe ser redirigida. Hiruzen no se giró. Reconocía la mirada en los ojos de Danzo sin verla el frío cálculo de Root. Camillo no es peligrosa, Danzo. Todavía no. Le falta la malicia que suele acompañar a tal poder. Danzo sonrió levemente, un gesto que no llegó a su frío y singular ojo. Tampoco era peligroso Shisui Uchiha, Hiruzen hasta que lo fue. Hasta que sus ojos se convirtieron en un premio por el que otros matarían. No dejes que el sentimentalismo te ciegue de nuevo. Una prueba disfrazada de guía. A la mañana siguiente, la rutina de la academia se rompió. Evan fue llamado inesperadamente a la oficina del Hokage antes de que sonara la primera campana. Llegó y encontró a un hombre de pie junto a Hiruzen, un hombre que irradiaba el olor metálico y agudo de un campo de batalla. Este era Ataque Kashin. Era alto y de hombros anchos, con una cicatriz irregular que le cruzaba la cara, que hablaba de una misión fallida. Sus ojos eran oscuros y no se le escapaba nada, escaneando a Evan como si buscara armas ocultas. Kashin supervisará una evaluación temporal de tus habilidades hoy, dijo Hiruzen, con voz amable pero firme. Piénsalo como orientación especializada. Una extensión de tu entrenamiento en la academia. Kashin cruzó los brazos sobre el pecho, su chaleco antibalas crujió. Seré directo, chaval. No me gusta la política. Tu crecimiento no es normal. No sigue la curva de un niño de 6 años. La aldea necesita entender exactamente lo anormal que eres antes de decidir dónde encajas. Evan sostuvo la mirada del Jonin con calma. No se inmutó, ni mostró la típica valentía de un niño intentando hacerse el duro. Entendido, respondió. Sin trucos, continuó Kashin, bajando la voz una octava. Nada de dramatismo de entrenamiento. Quiero ver la roca madre. Fundamentos. Control. Juicio bajo presión. Hiruzen asintió, sus ojos suavizándose ligeramente. Esto no es un castigo, Evan. Es protección. Para proteger una gema, primero hay que conocer su dureza. La medida del Jonin.
Se trasladaron a un campo de entrenamiento apartado, lejos de las miradas inquisitivas de los estudiantes de la academia. Era un lugar de hierba alta y postes de piedra desgastados, diseñado para el entrenamiento de alto impacto de ninjas élite. Cassin lanzó el primer golpe sin avisar nada. Era rápido, mucho más rápido que cualquier cosa que Sasuke hubiera producido y perfectamente directo. Era un golpe profesional, diseñado para probar el tiempo de reacción de un objetivo. Evan no entró en pánico. Desvió el golpe con el talón de la mano, se apartó con 1 milímetro de despeje y redirigió el impulso de Cassin al aire vacío. No hubo movimiento desperdiciado. Sin contraataque. Sin ego. Cassin se detuvo a mitad de movimiento, alzando las cejas. Miró su propia mano, luego a Evan, que ya había vuelto a una postura neutral. No peleas como un niño, dijo Cassin despacio. No luchas para ganar un punto o para demostrar que eres mejor. Luchas para acabar con las cosas. Tu eficiencia es perturbadora. Evan no dijo nada. Se mantuvo centrado, respirando superficialmente y controlado. Continuaron en varios intercambios. No hubo ninjutsu espectacular, ni destellos de chakra estruendosos, ni saltos teatrales. Era una danza de puro movimiento, sincronización y contención. Cassin empujó más fuerte, aumentando la velocidad hasta convertirse en un borrón, pero Evan permaneció como una hoja en el viento, siempre cerca, nunca atrapado. Finalmente, Cassin se apartó y exhaló profundamente, frotándose la barbilla marcada por cicatrices. Ya basta. Mi orgullo no aguanta mucho más esto. Miró al chico con una mezcla de respeto y genuina preocupación. A tu edad, este nivel de control anatómico y cinético no debería existir. Si hubieras querido matarme justo ahora, ya estaría en el suelo. Apuntabas a mis racimos nerviosos incluso en postura defensiva. No quiero matar, respondió Evan simplemente. Cassin lo estudió durante un largo y silencioso momento. Buscó una mentira en los ojos de Evan, pero solo encontró la fría y clara verdad. Bien. Asegúrate de que siga así. Una advertencia silenciosa. Tras la evaluación, Cassin habló en privado con Hiruzen en las sombras de los árboles mientras Evan esperaba junto a la entrada. No está inestable, Lord Hokage, dijo Cassin, con voz baja. No hay locura en él, ni sed de sangre como la de los Uchiha o los Inuzuka. Pero tampoco es un cualquiera. Es un producto terminado en el cuerpo de un niño. Hiruzen asintió lentamente. Lo sospechaba por los informes. Hay algo más, añadió Cassin, con el rostro oscurecido. Su estructura de chakra, es una capa de capas. Es demasiado refinado para su edad. Es casi como si la hubieran reconstruido o reforzado desde dentro hacia afuera. Su espíritu y su cuerpo están en perfecta y antinatural resonancia. El agarre de Hiruzen se apretó en el tallo de su pipa. Las teorías del cuerpo sabio que había estado considerando ya no eran solo teorías. Eso lo confirma. Es descendiente de la línea principal. La sangre ha despertado. Regreso a la normalidad. Esa noche, Evan caminó solo hacia casa por las calles conocidas de Konoha. El pueblo parecía inalterado a simple vista. Las tiendas seguían abiertas, vendiendo dango y comestibles. El sonido de las risas seguía resonando desde los parques. Los niños seguían jugando a ser héroes. Y aún así, Evan sabía que algo fundamental había cambiado. El velo de la academia se había levantado. El pueblo, el verdadero pueblo, el que estaba formado por espías, ancianos y asesinos le había notado. Ya no era solo un niño. Ya no era solo un prodigio médico. Fue un factor determinante en la supervivencia a largo plazo del pueblo. En casa, Evan se sentó tranquilamente a la tenue luz de su habitación y repasó su camino a seguir. Miró sus manos que habían parado a un jonin e intimidado a un Uchiha. La academia estaba perdiendo su utilidad. Las lecciones allí ya estaban por debajo de él. El pueblo vigilaba cada uno de sus movimientos, calculando su valor y su amenaza. Y el mundo más allá de los muros de piedra de Konoha ya se movía, avanzando hacia un futuro de guerra y caos. Esto era inevitable, pensó Evan con calma. La fuerza exigía claridad de propósito. La claridad exigía preparación para la tormenta. Y mientras la luna se alzaba sobre el pueblo, Evan Kamiyo empezó a planear una vida que ya no se vivía a la sombra de un aula. Capítulo 29. El origen de la influencia Konoha era vasta. Aunque histórica y políticamente se denominaba pueblo, su escala real rivalizaba con la de una ciudad metropolitana bulliciosa. Se situó como el segundo mayor centro de población del País del Fuego, superado en densidad y grandeza solo por la capital donde residía el daimyo.
Con miles de shinobi activos regresando de misiones y una población civil aún mayor proporcionando la infraestructura que necesitaban, los engranajes del comercio aquí nunca dejaban de girar. Donde los ninjas se reunían, la riqueza inevitablemente seguía. Los shinobi de alto rango estaban excepcionalmente bien pagados, e incluso los genin recibían un ingreso estable y garantizado por el Estado. En consecuencia, la economía de Konoha era una bestia diversa y con capas. Bajo su superficie tranquila y arbolada era silenciosamente implacable. Era un lugar donde la reputación era una moneda tan volátil como el ryō que uno llevaba en el bolsillo. Evan Kamiyo caminaba por estas calles concurridas con ojos calmados y observadores. Había entendido durante mucho tiempo una verdad oscura que la mayoría de los niños de su edad estaban demasiado protegidos para reconocer. Un mundo que justifica enviar a niños de 5 años a la primera línea es un mundo que ya está fundamentalmente roto. Por esta realización, Evan no se molestó en fingir que la pureza o la justicia absoluta existieran en las grietas del pueblo. Veía Konoha tal y como era. Una máquina hermosa y letal. El peso del silencio. La repentina interrupción en sus pensamientos llegó en forma de una voz familiar y tensa. Suéltame. Suéltame. Era Naruto. Evan giró la esquina y encontró una escena tan común como cruel. Dos chicos mayores, probablemente estudiantes de la academia unos años mayores, habían agarrado a Naruto por las mangas de su chaqueta naranja. Lo levantaban parcialmente del suelo, riendo mientras el chico pataleaba indefenso en el aire. ¿Sigues jugando a juegos ninja, mocoso demonio? Se burló uno de ellos, con el rostro torcido en una mueca. Quizás se cree fuerte ahora porque pasó un combate, se burló el otro, sacudiendo a Naruto con fuerza. Naruto luchó, con la cara roja por el esfuerzo, pero estaba físicamente superado por los adolescentes mayores. La parte más reveladora de la escena no eran los matones, sino la gente que pasaba. Algunos apartaron la mirada al instante. Algunos fingían estar muy interesados en el escaparate de una tienda cercana. Otros simplemente ajustaban su ritmo para mantenerse lo más alejados posible del problema. Evan no sintió ninguna rabia explosiva. No sintió un impulso heroico de salvar el día. Solo sentía una fría y lógica confirmación de su visión del mundo. Esta también era la sombra de la voluntad de fuego. Déjalo. La voz no era un grito. Era calmado, plano y llevaba una extraña ausencia de emoción. Los dos chicos dejaron de reír y se giraron, esperando ver a un profesor o a un adulto entrometido. En cambio, vieron a Evan a poca distancia, con una expresión tan inescrutable como una montaña. Uno de los chicos resopló, intentando recuperar su valentía. ¿Y tú quién se supone que eres, chaval? ¿Su pequeño guardaespaldas? No terminó la frase. Evan dio un paso adelante. Solo una vez. No hubo estallido visible de chakra, ni postura dramática de combate, ni amenaza verbal. Sin embargo, algo en la forma en que Evan se movía, sus ojos fijos en los signos vitales, su sincronización perfecta despertaba un miedo primitivo e instintivo en los chicos mayores. Sus instintos de supervivencia, enterrados en lo profundo de la amígdala, gritaban que un depredador acababa de entrar en su espacio. El agarre en la chaqueta de Naruto se aflojó involuntariamente. Naruto cayó sobre los adoquines con un golpe sordo. Los chicos retrocedieron, confundidos por su propio miedo. No entendían por qué sus corazones latían con fuerza de repente. Sin decir una palabra más, y sin que Evan tuviera que mover un solo dedo, se dieron la vuelta y se marcharon con prisa y torpeza. Presión y persistencia. Naruto miró a las figuras que se alejaban, respirando con dificultad, con el rostro mezclado de confusión y alivio. Se levantó de un salto, sacudiendo el mono gastado. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Naruto tras un momento de silencio. Evan estudió al chico. Vio los moratones y la suciedad, pero lo más importante era la chispa en los ojos de Naruto que se negaba a apagarse. ¿No debería preguntarte eso? Respondió Evan. Naruto se rascó la nuca, forzando una sonrisa temblorosa. Estaba entrenando. Voy a ser Hokage, ¿sabes? No puedo dejar que unos bokasas me detengan. Evan asintió despacio. Entonces entrena con más inteligencia. Tienes energía, pero te falta presencia. Naruto parpadeó, ladeando la cabeza. ¿Presencia? ¿Cómo, ser ruidoso? Evan se dio la vuelta, retomando su paseo. La fuerza no se trata solo de la fuerza de tus puños o de la complejidad de tus jutsus. Se trata de cómo la gente responde antes incluso de que actúes. Se trata de la presión que ejerces sobre el mundo que te rodea. Naruto no comprendía del todo la filosofía aún no, pero recordaba la sensación.
Recordaba cómo el aire parecía volverse pesado cuando Evan hablaba. No se trataba de poder. Era sobre un peso innegable de la intención. Patrones de crecimiento. A medida que las semanas en la academia se convirtieron en meses, surgió un nuevo patrón. La jerarquía social de la clase cambiaba alrededor de Evan como limaduras de hierro alrededor de un imán. Sasuke Uchiha desafió a Evan repetidamente. Cada tarde, los dos se encontraban en el ring de entrenamiento. Y cada vez, Sasuke perdía. No fue una derrota abrumadora. Evan nunca lo aplastó ni humilló. De hecho, Evan ganó por unos márgenes tan estrechos que parecían intencionados. Era como un muro que crecía apenas una pulgada más alto que la escalera que Sasuke trajo para subirla. Evan notó que el sistema, la red de observación de la aldea, respondía de forma diferente a esto. No mostraba dominio puro. Estaba construyendo influencia. Al ser el muro invencible, estaba obligando a la élite de la clase a girar en torno a su ritmo. Naruto también estaba cambiando. Incluso sin la influencia directa de un maestro, la persistencia de Naruto era legendaria. Perdía a menudo, pero nunca se quedaba en el suelo. Evan observó con atención y se dio cuenta de que el sistema del mundo recompensaba esa persistencia tanto como recompensaba al genio. La persistencia era una forma de refinamiento del chakra en sí misma. Evan guardó esta observación en sus archivos mentales. Todo en este mundo, poder, suerte e incluso destino, era un patrón que podía ser cartografiado. La lección del ninja de la copia ese sábado, tras una instrucción directa y críptica del tercer Hokage, Evan caminó hacia el campo de entrenamiento número 1. Era un trozo ordenado y aislado de bosque y tierra, apartado de los sectores más públicos. Solo una persona estaba allí. Estaba apoyado en un poste de madera, su cabello plateado desafiando la gravedad, el rostro medio cubierto por una máscara y una cinta inclinada. Estaba leyendo un pequeño libro naranja con una portada muy cuestionable. Evan se detuvo al borde del claro. Kakashi-senpai. Ataque. Kakashi levantó la vista, su ojo visible arrugándose en una sonrisa cerrada. Ah, ¿sí? ¿Ya me conoces? Pensé que estaba siendo discreto. Conozco al mejor técnico de Konoha, respondió Evan, con un tono respetuoso pero directo. El hombre de los 1000 jutsu. Copiado, Ninja Kakashi. Kakashi cerró el libro con un suave golpe. Directo al grano, ¿eh? ¿Ninguna maravilla infantil? ¿No piden autógrafos? Quiero aprender ninjutsu, dijo Evan. Específicamente, quiero entender la arquitectura que hay detrás. Kakashi ladeó la cabeza, su mirada se agudizó. El Hokage me dijo que eras un prodigio, pero eres un poco raro. Ya sabes más que la mayoría de los Chunin. ¿Por qué vienes a mí? Porque no me interesa el poder por el poder, respondió Evan, dando un paso adelante. Me interesa el control. Quiero ver cómo puentes la brecha entre la intención y la realidad. El silencio se extendió entre ellos. Un pájaro piaba entre los árboles arriba. Kakashi miró al chico durante un largo momento, buscando la arrogancia que normalmente se encuentra en los jóvenes genios. No encontró ninguna, solo un sentido de propósito aterradoramente claro. Eso es pensar peligrosamente, chaval, dijo Kakashi en voz baja. Querer ver los engranajes del mundo suele traer problemas. Lo sé. Kakashi suspiró y guardó su libro en el bolsillo. Vale. Si el viejo insiste, supongo que puedo dedicar algo de tiempo. Pero no soy un profesor amable. Se acomodó en una postura relajada y engañosa. Muéstrame de lo que eres capaz. Dame una razón para mantener la máscara puesta. El aire cambió. El suelo bajo los pies de Evan se sentía tenso. La verdadera lección, la que definiría la próxima década, estaba a punto de comenzar. Capítulo 30. La evaluación de Kakashi. El campo de entrenamiento estaba en silencio, impregnado de ese tipo de silencio que suele preceder a una tormenta. La niebla se aferraba baja a la tierra húmeda, perturbada solo por el leve susurro de las hojas y el suave crujido de las sandalias sobre la tierra. Ataque. Kakashi estaba en el centro del claro, con su libro naranja guardado casualmente en una mano, el ojo visible entrecerrado por un aparente aburrimiento. Pero Evan Kamiyo sabía que no era así. Podía sentir cómo el aire parecía curvarse alrededor del Jonin, una sutil distorsión del espacio que hablaba de un hombre que nunca estaba realmente desprevenido. Esto no era un entrenamiento casual. Esta fue una evaluación clínica del potencial de Evan. Atácame con todo lo que tengas, dijo Kakashi perezosamente, su voz algo amortiguada por la máscara. Decidiré qué enseñarte según tu rendimiento. No te preocupes por hacerme daño, soy más difícil de romper de lo que parezco. Las palabras sonaban relajadas, incluso juguetonas, pero el significado debajo era agudo.
Kakashi no buscaba una demostración de poder puro ni un golpe afortunado. Estaba poniendo a prueba el juicio, la previsión táctica y los límites de la compostura de Evan. Evan no respondió de inmediato. Se quedó perfectamente quieto, entrecerrando ligeramente los ojos mientras repasaba miles de cálculos en su mente. No solo estaba midiendo la distancia a su oponente, estaba midiendo la velocidad del viento, la humedad en la niebla y la densidad del suelo. Aplaude. Técnica del clon de sombra. Dos clones irrumpieron del humo junto a Evan. No se detuvieron para dar efecto dramático ni intercambiaron miradas. Se movieron al instante, dividiéndose en una formación de pinza. No hubo movimiento desperdiciado, ni un toque innecesario. Su coordinación era tan estrecha que parecía una solamente operando tres cuerpos. El ojo de Kakashi parpadeó con un interés repentino y genuino. Había visto a muchos genios, pero la mayoría de los niños usaban clones como escudos de carne o simples distracciones. Los clones de Evan se movían con un propósito específico y geométrico. Así que ya ha superado el control de imitación, pensó Kakashi. Los clones se separaron aún más, uno girando en círculos abiertos hacia los flancos, mientras el otro avanzaba directamente con un kunai en agarre invertido. Evan mismo no se movió ni un centímetro. Él era el ancla, el estratega que vigilaba el tablero. Estilo de fuego. Técnica de llama de dragón. Un chorro comprimido de fuego salió disparado del clon central. No era la enorme y explosiva bola de fuego que un Uchiha podría preferir. Era un chorro fino y de alta presión. Kakashi lo esquivó con facilidad, sus movimientos fluidos y económicos. Sin embargo, al dar el paso, sus pies se ralentizaron. Miró hacia abajo y vio cómo el suelo bajo sus pies se ablandaba de forma antinatural, convirtiéndose en una mezcla viscosa y agarrante. Evan había prefabricado una sutil trampa al estilo tierra bajo la cobertura del brillo del fuego. Estilo de viento. Gran avance. Antes de que Kakashi pudiera saltar fuera del barro, el segundo clon desató una ráfaga de viento. No iba dirigido a Kakashi. Apuntó al fuego. El viento aceleraba las llamas, doblando su trayectoria y convirtiendo el chorro en un vórtice horizontal. La fuerza combinada distorsionó la niebla, estrellándose contra los árboles antiguos detrás de Kakashi y arrancando la corteza en tiras chamuscadas. Era una sinergia elemental de manual, ejecutada con la fría precisión de un ingeniero. Bien coordinado, murmuró Kakashi. Se preparó para reposicionarse, pero su camino ya estaba bloqueado. Estilo tierra. Muro de barro. El suelo se elevó detrás de él, tres losas de tierra sólida formando una arena en forma de U que cortaba su retirada. Tres elementos usados en menos de 10 segundos. Ninguno era llamativo, y ninguno estaba pensado para ser letal por sí solo. Fueron deliberados. Eran capas de una trampa diseñada para encoger el mundo hasta que no quedara ningún lugar donde mantenerse. Kakashi finalmente cerró su libro con un chasquido definitivo y saltó hacia arriba, esquivando por poco las paredes de barro que se cerraban y se derrumbaban hacia adentro con un fuerte golpe. Aterrizó suavemente en el borde superior de la pared, mirando hacia abajo a Evan. Así que estás construyendo presión compuesta en vez de depender de la producción bruta. Intentas ahogarme en pequeños errores. Un enfoque interesante para un niño. Evan dio un paso adelante por fin, los dos clones se disolvieron en humo blanco. Miró al Jonin, su respiración tan constante como si acabara de terminar un paseo ligero. No tengo suficiente chakra para dominar a un hombre de tu calibre, respondió Evan con calma. Así que restringir tus movimientos es más eficiente que intentar golpearte. Si no puedes moverte, no necesito ser rápido. Esa respuesta le valió una mirada más larga y contemplativa. Kakashi saltó de la pared, desapareciendo encorvado. Por primera vez, parecía el ninja de la copia que temían los Bingo Books. Atacó Kakashi. No usaba ninjutsu ni armas. Usaba taijutsu puro, pero se movía con una velocidad que hacía que la niebla girara a su paso. No era un ataque destinado a matar, pero era lo suficientemente rápido como para que un solo momento de duda resultara en una costilla rota o un moratón grave. Su intercambio fue breve e increíblemente agudo. Evan no intentó ganar el traspaso. Bloqueó donde pudo, usando la mínima fuerza. Esquivó donde tenía que hacerlo, usando el movimiento más mínimo posible para dejar pasar el golpe. Lo más importante es que se retiró en cuanto la presión superó su margen de seguridad. Cuando Kakashi se deslizó entre su guardia y le dio un golpecito en el hombro, un movimiento que habría sido un kunai en el corazón en una pelea real, Evan absorbió el impacto y retrocedió 3 metros al instante. Ningún orgullo le mantenía en el bolsillo. Ningún pánico le hizo sobregolpear. Era perfectamente consciente de la distancia entre ellos.
Finalmente, Kakashi se detuvo, sus manos volviendo a los bolsillos. Ya basta, dijo Kakashi. Evan bajó la guardia de inmediato, sus manos cayendo a los lados. El silencio volvió a instalarse en el campo de entrenamiento mientras el polvo comenzaba a disiparse. Kakashi estudió al chico, entrecerrando los ojos pensativo antes de hablar con un tono raro y serio. No eres fuerte, dijo Kakashi sin rodeos. Era una dura verdad, pero Evan no se inmutó. No necesitaba que le dijeran que seguía siendo un niño. Pero, continuó Kakashi, entiendes la mecánica de la fuerza. Sabes cómo aplicar la influencia a la realidad. Señaló vagamente los árboles chamuscados y las paredes de barro derrumbadas. Tu control del chakra está más refinado que tu edad. Tus transiciones entre elementos son limpias, sin la fricción habitual. Y lo más importante, sabes cuándo parar. No dejas que tu ego dicte tus movimientos. Esa era la cualidad más rara en un prodigio. La mayoría de los genios murieron jóvenes porque creyeron en su propia leyenda. Evan se miraba a sí mismo como una herramienta a optimizar. Dime, preguntó Kakashi, ¿qué ninjutsu quieres aprender? Tengo 1000 en la cabeza. Elige uno. Evan no dudó. La respuesta se decidió en el momento en que se dio cuenta de sus propias limitaciones. Estilo relámpago. Kakashi alzó una ceja, moviendo su diadema inclinada. ¿No fuego o viento? Tu naturaleza de chakra ya está mejor adaptada para esos. Tienes el calor y el filo cortante perfectamente dominados. Lo sé, dijo Evan. Por eso quiero al lightning. Es el elemento que menos entiendo porque es el más volátil. Fuego y viento tratan sobre la producción. El rayo trata de la sincronización absoluta entre espíritu y cuerpo. El rayo requería un nivel de precisión que hacía que otros elementos parecieran garrotes romos. Cualquier desperdicio de energía se convertía en una reacción negativa. Cualquier vacilación se convertía en un fracaso catastrófico. Era la disciplina perfecta para alguien que buscaba el control total. Kakashi le miró durante un largo momento, quizá viendo un reflejo de su propio yo más joven y arrogante o quizá viendo algo completamente distinto. Niño problemático. Estás eligiendo el camino más difícil por el reto. Luego suspiró, sus hombros volviendo a caer en su habitual encorvado. Vale. Si el Hokage quiere que te enseñe y tú quieres jugar con alto voltaje, yo seguiré el juego. Pero entiende esto. El estilo rayo no va de poder. Se trata de control bajo una presión extrema. Si no logras armonizar tu chakra perfectamente, advirtió Kakashi, la técnica se volverá en tu contra. Dañarás tu propio sistema nervioso antes de tocar a un enemigo. No es un juguete. Acepto ese riesgo, respondió Evan. Kakashi asintió lentamente. Bien. Luego empezaré por lo básico. No Chidori. Nada de rayos. Solo puro control y conductividad. Se giró, agitando una mano por encima del hombro mientras empezaba a caminar de regreso hacia el pueblo. Vuelve mañana. A la misma hora. Trae tus propias vendas, las vas a necesitar. Mientras Kakashi se alejaba, su voz volvió a flotar entre la niebla, carente de su humor habitual. Y Evan, no te precipites. Las personas que intentan escapar del rayo suelen ser las primeras en ser alcanzadas. Evan vio cómo el jonin de cabello plateado desaparecía entre el gris. No se sentía intimidado. Sintió una emoción fría y concentrada. Lightning no era solo rápido, era la máxima expresión de precisión. Y para un doctor del alma, eso era exactamente lo que necesitaba dominar.